días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy escritora y abogada. He publicado ya varios libros en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FENAC, entre otras. También podéis encontrarme en diversas redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube e Instagram. Siguiendo con el ciclo de novela histórica, que lo hago en forma de audiolibro y serie, vamos a continuar ahora con una novela también inédita que hice ya algún tiempo, que se llama El noble plebeyo. También la vamos a hacer en forma de capítulos y empezamos. Capítulo primero es de corte medieval. En el siglo XIII, a finales de la Alta Edad Media, ya se había conseguido disminuir el poderío musulmán en España. Reina en Castilla y León el primogénito de San Fernando, Alfonso X, a quien la historia conocerá como el Sabio. Hemos de decir aquí, hacer un inciso, en que, como todo el mundo sabe, la Edad Media fue una edad oscura, surgida de la propia Edad Antigua. Ya había caído el Imperio Romano y los países y territorios que habían sido sometidos por los romanos, lo que se llamaban los reinos bárbaros, fueron poco a poco civilizándose y conquistando sobre todo Europa. Entonces duró 10 siglos, 1000 años, fue una época muy larga, muy extensa, en la que predominaba el oscurantismo, un poco el fanatismo y sobre todo la prevalencia de la religión. La época de Carlomagno, Ricardo Corazón de León, el Cid en España, y de grandes caballeros y grandes gestas, sobre todo las cruzadas. También hay que hablar, por ejemplo, de la peste negra y que asoló Europa, y luego pues se da por finalizado con la caída de Constantinopla. Los grandes reyes, como los reyes católicos en España, y bueno, ese poderío, ¿no?, que tuvo el Imperio Español, que duró 3 siglos. Pero continuando con la novela, cuando sube al poder Alfonso, dedica todos sus esfuerzos a continuar la labor de su padre, la reconquista, y emulando al Cid conquista Sevilla y Murcia, y gana a los moros Cartagena, Cádiz, Sanlúcar y Niebla, empleando por vez primera la pólvora y otras villas del Algarve al sur de Portugal. En tierras de Burgos, por tanto tierra del Cid, nace un niño en la misma época en que el rey Alfonso sube al poder en el año del Señor de 1252. Es hijo de un gran señor de León, el conde Ágil Atendilla y Jimeno de Casalduero, vasallo de su majestad del rey don Alfonso X. Su madre es una sierva que vive con su marido, otro siervo que labra y cosecha las tierras de su señor. Este hecho de ser hijo bastardo de un noble le marcarán profundamente. La madre fue tomada por su señor la noche de bodas conforme al derecho de pernada, del cual ya se tenían noticias desde los inicios del feudalismo y nadie discutía. En aquella época las clases sociales estaban muy marcadas, la nobleza lo era todo, junto con el clero, y las otras clases sociales todavía no se podía hablar de los burgueses porque surgen después, sobre todo su importancia es a partir del Renacimiento, siglo XV, y todos los demás, pues bueno, eran plebeyos y hombres libres. Entonces los padres de Ramiro eran los siervos más pobres del contorno, vivían en miserables casuchas en el campo y no poseían ni los animales de labor. Esta vida de trabajo duro y poco humano hacía que las mujeres a los 25 años ya estuvieran echadas a perder. Por eso Ramiro siempre recordará a su madre vieja. Aquel año del nacimiento de Ramiro, el señor regaló a sus siervos un cerdo, 2 pares y 4 pollos, con los que hubo un pequeño festín al que asistieron todos los siervos del lugar. Fue un buen presentimiento que tuvo su madre, aquello le traería fortuna. Tal y como estaba la sociedad montada en aquellos tiempos de glorias y tinieblas, un hijo de siervo solo podía ser un siervo más, atándose de por vida a la tierra, a menos que se decidiera por la iglesia o la milicia. Como su carácter era fogoso,
Ramiro escogió esta última, pero como no era noble tuvo que tirarse a ser necesario. En el año de 1262 Ramiro aprovechó la entrada de milicianos falsos caballeros en su tierra para marcharse en busca de aventuras, fama y fortuna. Los milicianos, que eran en realidad mercenarios, estos hombres que servían por el salario a un soberano extranjero o un gran señor, llegaron a aquellas tierras y se llevaron a muchas mujeres que los acompañaron y a jovenzuelos que se dejaron deslumbrar por las maravillas de sus relatos. Justiniano Forcadell era uno de estos hombres, vestía como los demás, la cota de malla, el casco, el escudo, la lanza, las botas y calzas y una capa con guantes de hierro. Era en realidad un noble vasallo del fallecido rey Fernando III, hijo de un varón que ya se distinguió en las cruzadas. Justiniano, que debió su nombre al amor que sentía su padre por todo lo romano, fue educado para la obediencia al rey, y así lo hizo en sus primeros años, pero en su madurez, o sea, en la actual época, ya había perdido mucho de su fe en el rey y se había vuelto contra Alfonso X, su monarca, por su gran absolutismo. Justiniano había combatido en la Séptima Cruzada con gran valor junto a otros bravos caballeros a las órdenes del emperador alemán Federico II, pero de aquello hacía ya mucho tiempo y necesitaba oro para llenar sus arcas, por lo que no dudó en juntarse a otros caballeros y mercenarios para ponerse a las órdenes propias y no servir más que a la libertad. Aquellos hombres que en su juventud fueron ejemplo de las virtudes, luego se decantaron por el robo, el amancebamiento, el asesinato y la suelta de las peores pasiones, no tardando en formarse una extraña tropa de bandidos y malhechores que bajo el pretexto de las armas atropellaban todo lo que veían. Los mercenarios aterrorizaban los poblados, porque sabido es que no respetaban nada y eran mucho más expertos que los propios caballeros, pero los siervos, que no tenían apenas que comer y no poseían nada suyo, que les robaran, no notaban tanto la diferencia con la rapiña legal de su señor. Entre los mercenarios habían algunos tonsurados que se unían a la banda para comer y por odio hacia sus superiores. Eran los pobres clérigos que no participaban de las riquezas de la Iglesia, creían en la santa pobreza y no veían mal el atacar a los ricos. Ramiro pasó sus primeros años de mocedad con la educación del señor de Forcadell, que visto el celo del muchacho no tardó en tomarlo a su servicio y hacerlo su paje. El entrenamiento de los mercenarios era muy duro, se criaban a la manera espartana, los niños de 7 y 8 años eran arrancados de los brazos de sus madres y pasaban a servir a los jefes. Esto duraba varios años en los que se probaba el temple y fuerza del futuro mercenario. Si no valía, se le abandonaba en el camino a su suerte o se le daba a elegir en darse muerte como los que caían en desgracia entre los romanos. Casi todos elegían esto último por ser lo menos deshonroso. El campamento se situaba a las afueras de los poblados para aprovechar la impunidad, la soledad y la sorpresa. Eran socorridos por el mismo pueblo que se sentaba levantando contra su rey por la política de impuestos. Años antes, cuando el rey Sabio fue nombrado emperador de Alemania, ya se alzaron los descontentos por esa política que dejaba huérfana de rey a Castilla y León. El rey absoluto, que no gozaba de las simpatías populares, a pesar de ser sabio y bueno, se enclaustró en su castillo e hizo oídos sordos a las pretensiones de los nobles. Se dedicaba a escribir el código de las 7 partidas que con sus consejeros y literatos. En el poblado desde donde partió Ramiro, la vida era cada vez más penosa. Los siervos servían al vasallo del rey en contra del rey mismo, porque aquel se había sublevado. Por eso, fue una noche de plenilunio, decapitado por los partidarios del rey y su cabeza colgada en una pica a la entrada del camino, para ejemplo de los demás nobles que desobedecieran al poder del rey. Los padres de Ramiro seguían haciendo la vida de siempre con sus otros hijos que habían nacido después de la marcha del mayor y al cual no conocían. Su esclavitud era aún superior a la antigua, pues los impuestos eran cada vez mayores para proveer al tesoro. En casa de ellos acogieron a la hija del nuevo señor de la región, Atanagildo Tauste, vasallo del rey y fiel a este. La madre de Mariana también sufrió el derecho de pernada, pero falleció al dar a luz y su hija tuvo que criarse sin padres, puesto que el señor marqués, enamorado de la hermosa Flavia, madre de la niña, mandó matar al padre por celos y encerró a la mujer en su castillo. La mujer del marqués, celosa de aquella niña que había nacido en el castillo y podía exigir algún derecho, mandó que la echaran y así acabó en el hogar de los padres de Ramiro,
que la educaron como una hija más, pero no dejando que ninguno de sus hijos varones se tomara libertades con ella. Creció la niña en aquella humilde morada, llena de belleza, como lo había sido su madre, y a los 12 años se volvió a repetir lo que con ella. El señor del castillo, que entonces era ya casi un viejo, se enamoró de la preciosa joven y la raptó con sus hombres un día que estaba lavando en el río. Mariana, conocedora de la suerte de las de su clase, no solía rebelarse y se preparó para el sacrificio. Sin embargo, a pesar de que era la joven más bella de la comarca, ningún joven la había pedido por esposa. El secreto de su nacimiento, que era hija de un marqués, y su mucha belleza la hacían intocables. También contribuía a ello que los padres Ramiro, que ella creía suyos, la habían alejado del hogar, alejado de todos sus pretendientes posibles, considerándolos poco y porque ella fue su única hija. Llamaba la atención Mariana porque mientras en su casa todos eran morenos y de piel oscura, ella era rubia con el pelo casi blanco, los ojos garzos, la piel de luna. No veía en ellos nada suyo y todo lo que se ponía por su mismo tipo era sayal de princesa. Cuando Mariana fue raptada por los hombres del vasallo, su familia se volvió loca de dolor y organizó una búsqueda para que volviera. Fueron al castillo a ofrecer al señor lo poco que tenían de valor para que les devolviera a su hija. El pueblo se levantó en armas, pero sus protestas no sirvieron de nada, puesto que fueron sometidos por los guardias del castillo. Mariana fue encerrada en una habitación de la torre hasta ver qué se haría con ella. El marqués tenía 40 años y ella era un viejo. Había servido al padre del rey y seguiría sirviendo a este, porque este era su destino y el de su casa. Los únicos placeres que tenía era el muy noble arte de la cetrería y la caza. No era del todo inculto el marqués y gustaba a veces de oír la música de las arpas y laudes. Se casó muy joven con una noble dama, hija del rey, a la que no amaba y de la que no tuvo descendencia. Sus amancebamientos con las campesinas contornos seguramente tuvieron sus frutos de bastardos, pero ninguno tenía derecho a su puesto. A la única mujer que la había amado era Flavia, la madre Mariana, la moza más bella de los contornos, tan fresca como el rocío y muy fogosa en el lecho. Se la había quitado a su marido por celos y tenía conocimiento de que luego falleció, pero entonces era muy joven y fue concertada la boda con su señora de hoy, la actual marquesa de Tauste. No era desagradable la señora, pero carecía de encantos físicos, aunque poseía mejor voz y buena bolsa. Su dote fue enorme. Era de la misma edad del marqués y su ausencia de hijos la habían llenado de tristeza y de melancolía. Disputaba charlas con el señor obispo y otros señores que pasaban por sus tierras. Tenía el don de perfecta castellana y no se creía mala esposa, pero no viendo en el marido que le dio Dios y el rey más que frialdad por su matrimonio de conveniencia y las tropelías del marqués, dio por echarle de su alcoba muy pronto. El rapto de Mariana se había hecho a escondidas y en su ausencia, y era el castillo tan grande que a pesar de estar en él, ella hubiese sido de haberlo querido el marqués difícil dar con la joven. Mariana estaba, pues, encerrada en la torre como prisionera, como una joya de valor, con la única compañía ocasional de los sirvientas que tenían el orden de no decir nada so pena de ser azotadas y cortadas la lengua. Le daban bien de comer y le entregaban de vestido y joyas que no se puso. Así pasó todo el día hasta llegar la noche. Abajo, en el salón de castillo, los señores departían con el amo servidos por los criados, comiendo en grandes bandejas de plata la suculenta cena a base de capón, faisán, conejo y cordero regado por buenos vinos de la tierra. El castillo contaba con la presencia de un juglar que cantaba ocasionalmente coplas populares y música danzante. El marqués comía sin ganas, indiferente al espectáculo que se le ofrecía. La música le amodorraba a consecuencia del vino y el trovador esta vez le fatigaba. Las mismas bailarinas de Cádiz que tenían fama en el mundo entero no le llamaban la atención, pensaba en Mariana. La había visto en el río Pisuerga poco antes del mediodía lavándose como una ninfa del agua. Era muy agraciada, tanto que le cortó la respiración y eso que había visto muchas hembras desnudas. Su perfección no salía solo de las formas, sino de la ingenuidad con que hacía las cosas que otras hubieran pervertido. Era una inocente niña demasiado delicada para esa tierra de esa época. Si hubiese sido en otro lugar, no hubiera hecho mal en la corte. Su misma nariz, algo gruesa en un rostro de princesa, la embellecía más que afearla. El marqués, no pudiendo nada más y por efecto del vino y de la carne, despachó a los músicos y bailarinas y dio por terminada la jornada. Subió corriendo los escalones. Mariana miraba hacia los campos donde seguramente los suyos
sufrirían cuando se abrió la puerta con estrépito y surgió la figura del señor. El marqués había sufrido una transformación bestial. Su pelo estaba ahora en desorden, sus ojos inyectados en sangre, por su boca corría el vino y después de un instante de vacilación cayó sobre la joven. Mariana trató de resistirse a la embestida, pero el señor era demasiado fuerte y le cogía las muñecas apretándoselas. Le faltaba poco para poseerla cuando descubrió, oculto en su pecho de virgen, un medallón de oro con el escudo de los Tauste. El estupor fue tan grande que la injuria sustituida por la sorpresa hizo que la soltara diciendo: «¿Dónde has encontrado esto, muchacha? Es mío. Lo has robado tú a los tuyos y te juzgaré por ladrona después de tomarte». El marqués la miró y le tiró del pelo, quedando la joven de rodillas ante él. «Si no me dices de dónde lo has sacado, te someteré a tortura. Puedo hacerlo, soy tu señor y eres mía. Peor que una cosa, ¿comprendes, niña?» La muchacha, ante esta crueldad, tuvo miedo y declaró llorando: «Era de mi madre, me lo puso al nacer». Entonces el marqués se quedó mudo y salió de la estancia corriendo. Al rato volvió con un hombre que debía ser eclesiástico al juzgar por las ropas que traía puestas. «Mira, Fernando, esta campesina inculta y miserable se atreve a decir que este medallón es suyo. ¿Qué queréis que haga con ella?» El cura se acercó a la joven y le preguntó: «Dime, niña, ¿cómo se llama tu madre?» «Se llama Teresa». «No veo qué tiene que ver con esto, Fernando». «No lo sé, señor marqués. Hace tiempo, cuando yo era tan solo estudiante de teología y residía en vuestro castillo, vino una noche una sirvienta para decirme que la señora marquesa había mandado echar a una pobre infeliz que se estaba muriendo recién parida. Yo fui a bautizar a la niña y confesar a la mujer. Aquella campesina llevaba un medallón como este en el cuello y me rogó que se lo pusiera a la niña antes de morir. Entonces, decid rápido, ¿cuándo ocurrió eso?» «Hará unos 12 años. Si no mentís, Fernando, esa mujer era Flavia, la mujer que más he amado, y esta niña es su hija». «Vuestra hija, marqués. Espero que no le hayáis hecho nada. Dios os juzgará». La mocita no podía dar crédito a lo que allí se decía. Se enteraba, por una desgracia, que no era hija de Teresa, a la que siempre habría querido su madre, sino de Flavia, hija del marqués, que había intentado forzarla. Por la mente del marqués pasaron muchas cosas, entre todas que la joven, si era su hija, debía permanecer en el castillo y educarse como una dama noble. Más tarde de ello hablaría con la marquesa. El cura Fernando se encargaría de esta difícil misión. La joven, no pudiendo aguantar tanta emoción, cayó al suelo sin sentido. Después de llevarla en brazos hasta el lecho, el marqués, con muy solícita ternura, besó en la frente a la hermosa niña y abandonó el aposento. Llamaron al mejor galeno del reino y se le diagnosticó una fiebre cerebral que la postró en su tálamo durante 2 meses.